Bueno gente, bienvenidos a un video más de tu canal Catracho Nórdico. Así que el día de hoy voy a estar haciendo un recorrido por todo este lugar que se llama Necrópolis, gente. Así que acompáñenme a todo este maravilloso recorrido, gente, con temperatura súper alta, pero bueno, vamos a mostrarles, gente. Así que desde ya, vamos con el video, vamos. Bueno gente, seguimos aquí desde Osuna, los hemos movilizado hacia la parte alta de Osuna, de donde existe un lugar que se llama Necrópolis. Aquí hay unas tumbas de la época romana que son de 120 años antes de Cristo, imagínense. Así que voy a estar dando un pequeño recorrido por este lugar para mostrarles a ver qué nos podemos encontrar en esta necrópolis. Vamos gente. Bueno, ahí podemos observar, se ve como una cueva ahí. En este lugar vamos a acceder. Vamos a hacerlo con cuidado. Pero vean, como una pequeña cueva, ¿no? Se ven como unos huesos ahí, al fondo. Pero no creo que sean de ese tiempo, ¿verdad? Ya. Ha de ser más de animales y todo eso. Vamos a seguir caminando por todo este lugar. Vamos a seguir, supuestamente por allá hay más tumbas romanas. Vamos a seguir caminando por ahí. Están cantando bastante los gallos, pero no es de mañana, créanme, ya es de tarde. Y vean ahí, vamos a acceder por este lugar. Se ve que ha venido gente ahí. Ahí se puede observar, es como una cueva. Gente, la verdad que hay una temperatura exagerado, a comparativa con Suecia, está bien caliente, está súper caliente. Así vamos a caminar por acá. ¿Está lleno? Hola. Está la gente, vean, los vecinos de este lugar, porque ahí justamente al otro lado hay unas casas, hay una familia que vive aquí. Vean, quiero mostrarle esto aquí. Como este es roca. Vamos a seguir ahí está la cueva, vean gente. Vamos a irnos por acá. Ándale, vean. Aquí estamos, vamos a acceder. Bueno, me he quitado los lentes, gente. Se siente súper fresco. Súper fresco, gente. Qué fresquito aquí, la verdad que vale la pena, Vale la pena venirse a refrescar acá. Así que, vean, ahí podemos observar estas. Ahí están las tumbas. 1, 2, 3. Por aquí hay más, vean. Todo esto eran tumbas romanas. Tienen el diseño realmente de tumba, lógicamente, ¿no? Lo que se ve, claro, que la antigüedad, ¿verdad?, que tiene. Voy a girar la cámara para mostrarles, a ver, que ustedes puedan ver y observar este lugar, vean. Ahí está, por ejemplo, esta. Tiene tamaño de una tumba. Entonces también por aquí hay más, ¿verdad? Vamos a hacerlo con cuidadito. Aquí nos estamos parando justamente aquí, en el borde. No quiero pisar ahí. Piso aquí los bordes y vean, ahí está. No sé, gente, por qué la veo tan pequeña, La veo súper pequeña, lo que es la tumba, vean, esta. Bueno, y aquí traían los cuerpos, de las personas. En ese tiempo, los romanos, recordemos que estamos en una zona que fue habitada realmente por romanos, musulmanes en su tiempo, cristianos, ¿verdad? Pero según la historia menciona de que este lugar eran tumbas romanas, gente, imagínense. Pero qué bonito, o sea,
Qué bonito remontarse a la historia, ¿no? Y poder ser partícipe de esto. Y como vuelvo y repito, realmente se siente fresquito aquí. Pero sí se siente una sensación así un poco extraña, ¿no? La verdad. Pero bueno, la historia, gente. Sigamos, vamos a seguir descubriendo este lugar. Vamos a salir de la tumba, vean. Aquí está. Hemos salido, vean. Ahí está, ¿ven? Vean qué bonito, gente. Bueno, vamos a seguir caminando por este lado. Lo vamos a hacer con mucho cuidado realmente, gente, porque, claro, está deteriorado, ¿no? Un poco y vamos a hacerlo. Hay unos pequeños barrancos por ahí. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Vamos, gente. Vamos caminando por aquí entonces. No sé, lo vean, toda esta parte de aquí. Bueno, ahí está, vean. Hemos llegado. Aquí hay más tumbas, vean. Voy a entrar por aquí. Creo que aquí está, gente, vean. Lógicamente ya no hay bastante mosca por ahí. Sí, pero ya no hay restos, ¿verdad? De los en ese tiempo de los cuerpos de los romanos enterrados aquí, ya no hay. Solamente dejaron donde los depositaban aquí, donde sus cuerpos yacían en este lugar, ¿verdad? Pero ha quedado lo que es la forma de la tumba ahí, como pueden observar. Ok. Pero lógicamente, gente, ya no hay, o sea, ya los restos, el esqueleto, por decirlo así, en ese tiempo, pues las personas que fueron enterradas en este lugar, pues ya no están. Seguro están en algún museo, en algún lugar especial, ¿verdad? Tuvieron que removerlos de aquí, lógicamente, ¿verdad? Sí, así que vamos a seguir caminando por aquí, por todo esto. Realmente hay bastantes tumbas. Uy, vean aquí, gente. Aquí hay varias, vean, ahí está. Pero como les digo, gente, no sé, algo me llama la atención porque tan pequeñas. Era como que, no sé, o sea, miran esta, no sé si eran de niños, no sé, no sé qué decirles, la verdad. Pero ahí está, gente, vean. Miren, bueno, por acá con cuidadito. Vamos a mostrarles aquí este lado. Y vamos a observar por aquí este otro lado. Estamos haciendo con sumo cuidado. Hay bastante mosquito por aquí. Bastante mosquito, vean. Aquí estamos observando. Y bueno, claro, caliza, ¿no? Piedra caliza, perdón. Se puede observar las paredes en su totalidad, la antigüedad que tienen estas tumbas romanas aquí. Bueno, esta, por lo que veo, esta está aquí, sí tiene un tamaño considerable junto con esta. Hay unas pequeñitas. Supongo yo, me pongo a pensar que son de niños. Por ejemplo, esta pequeñita, ahí hay otra, ahí hay otra. Esta también pequeñita, por ahí hay otra. Esa que está ahí, imagino, son de niños, ¿no? Hay otras más grandes por allá. Bueno, salimos de acá, el sol está tremendo, gente, hay una temperatura súper alta. Vamos a ver si podemos acceder aquí por este lugar. Bueno, vamos a acceder por este lugar, por este camino. Ahí está, vamos a acceder por aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos, gente, para mostrarles más. La abuela, vean. Esto sí está, vean cómo está aquí. Ándale, vamos a entrar acá. Wow, gente. Y hay como una
como una pequeña, le puedo decir, como una mesa de centro, ¿ok? Una mesa de centro ahí, hecha de la misma piedra caliza. ¿Verdad? Vean. Ay, hay bastante. ¿Será que aquí enterraban a personas más importantes en ese tiempo, gente? ¿Será? Y aquí son como más grandes, ¿eh? Ey, hay bastante mosquito, mosco. No sé si será normal que haya bastante mosquito. Y bueno, vean las paredes negras en su totalidad. A ver, no hay ni una señal que me detenga al entrar aquí. Yo he entrado nomás. ¿Será tan seguro? No lo sé. ¿Me estoy arriesgando? Claro, me estoy arriesgando, claro que sí. Por documentarles este lugar, gente, y poderles llevar a ustedes y que juntos seamos testigos de esto tan maravilloso, familia. Vean qué bonito. Vean, espectacular. Hay como 1, 2, 3. Son como, a ver, como unos altares, ¿no? Parece. Pero dentro de estos altares hay tumbas. Hay 2 tumbas ahí, por ahí hay 3 y acá continúan también. Como les digo, no sé si no hay algo que me prohíbe poder entrar aquí, poderles mostrar. Pero bueno, me armé de valor y entré a este lugar para poderles mostrar las tumbas romanas, gente. Espectacular, vean, wow. Bueno, gente, y ya me imagino en ese tiempo aquí, ¿no? Haciendo como su pequeña ceremonia, ¿no? Me imagino aquí en este lugar. Por eso está esta como tipo mesa improvisada y bueno, enterraban aquí los cuerpos, ¿no? En ese tiempo a ver, personas, ¿no? Como usted, como yo en ese tiempo, ¿verdad? Tal vez con una forma diferente de pensar, de ver las cosas, pero eran pues humanos, ¿no? Como cualquiera. Hace miles de años, familia. Y acá arriba hay como una cruz, vean. Esta no sé si logran apreciar. Una crucita ahí de madera que han hecho ahí. Está como les digo, como quemado. Las paredes, la parte de arriba. Y aquí pues ahí están 2 tumbas, otra por acá. Hay una piedra ahí, esta. Por aquí hay más. Continúan al otro lado también. Por aquí al otro lado, más. Bueno, vamos a salir ahora de esta tumba. Salimos. Aquí salimos, gente. Ven, aquí está. Una puerta, ¿cuánto tendrá? 1,60 m y... A ver, no, 1,20 m tendrá de alto esto nomás. Una persona alta aquí tiene que agacharse. Vamos a seguir por aquí. Vamos a mostrarles. Ah, bueno. Aquí está. Este más estrecha, sí. Les voy a mostrar desde acá nomás. Ahí está lo mismo. La entrada súper pequeña. Pero que ahí se puede observar las tumbas, gente. Lo mismo, también las paredes como negras. No sé si serán quemadas o la antigüedad que tiene. Vamos a seguir mostrando por aquí. Bueno, estas son tumbas como por la parte de afuera. ¿Qué hay más? Hey, hello. Hello. Aquí andan unos turistas también. How are you? I'm fine. Okay. Beautiful, huh? Where are you from? Bélgica. Okay. Speak Spanish, huh? No. No? Dos cervezas. Nada más. No. Which is important. Aquí andan unos amigos de Bélgica que nos visitan. Say hey. Hey. Nos visitan de Bélgica y han quedado pues asombrados de este lugar. Así que saludos. Bye bye. Goodbye. Siempre andan turistas por aquí. La verdad que llama la atención, se lo digo, por la antigüedad que tiene. Así que vean, espectacular, muy lindo. Remonta, ¿no? a ese tiempo antiguo. Wow, gente, vean aquí vean este lugar aquí, un montón, alineados. En su total 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. Es bastante. Enfocar aquí. Ahí está. Lo estamos observando. Gente, qué calor, Aquí hay otros también, pero estas son más por la parte de afuera, ¿no? Son pequeñitas también. Bueno, aquí hay más. O sea, vamos a mostrarle, vamos a entrar por aquí. Sí, igual se parecen, Se parecen, son idénticas. Solo vean la altura aquí. Para acceder tendría que agacharme. No soy muy alto yo tampoco, pero igual, como es pequeña la entrada, tengo que agacharme un poco aquí para poder acceder. Y le doy vuelta a la cámara para mostrarles. Lo mismo, ahí está. Unas pequeñitas por aquí. Ahí está, gente. Vamos a seguir caminando por aquí. Mostrarles un poco este lugar. Por aquí, vean esta. Esta está súper pequeña, No, esto tendrá 1 metro nomás. Menos de 1 metro, creo. Unos cuantos centímetros. Y para el fondo hay cosas, ¿no? Vean, tela de araña. Es más, no sé. Pero sí hay más tumbas. Goodbye. Mira. Mira qué bonito. Ahí está. Wow. Y bueno, por aquí en la parte de arriba sigue la roca caliza. Bueno, ahí está. Chulada, gente. Chulo, realmente. Y aquí está, aquí lo podemos ver. Ahí dice necrópolis. Algunas cuevas parecen divididas en departamentos con techos abovedados, excavados en la roca, ofreciendo en sus muros pinturas de aves del enorme conjunto funerario. Actualmente queda visible la serie de tumbas más recientes, datando las más tardías en épocas visigoda. Está en inglés. Y bueno, aquí está para más información, ahí código de barra. Y hay una foto ahí de la necrópolis. Toda esta parte aquí finaliza. Esta es la calle principal de acceso, ¿ok? Y desde aquí hasta allá, todo eso ahí está lleno de tumbas, ¿verdad? Y cada vez más están viniendo personas a este lugar. Vean aquí cómo se ve la piedra, ¿no? Caliza. Vamos a ir caminando por acá y cada vez más vienen llegando más personas a visitar este lugar. La verdad que llama bastante la atención. Y por aquí hay más información también de parte del Ayuntamiento de Osuna. Ahí dice Osuna, naturalmente histórica. Y por ahí están una fotografía de las tumbas. Y ahí dice necrópolis rupestre de las cuevas, y ahí sale toda la información. Aquí dice el enorme conjunto funerario. Hoy en día solo queda visible la serie de tumbas más recientes, datando la más tardía en época visigoda. El expolio de la necrópolis comenzó en fechas tempranas y recibió su primera excavación sistemática entre 1784 y 1785. En aquel espacio quedó desde entonces abandonado a su suerte hasta el último cuarto del siglo XX, en que se retomaron las actividades para su puesta en valor. Bueno, vamos a seguir por aquí. Hello. Hola. Habla español. Bueno. ¿De dónde? ¿Pero viven aquí? Tenerife. Es aquí mismo, sí, Canarias, ¿no? Sí. ¿Ya habían venido acá, no? No, la primera vez. La primera vez. Sí, tú también, ¿no? Sí, la primera vez. Lo recomendaron aquí, venimos. Sí, hay más. Hay más aquí mismo. Sí. Se desplaza uno en el auto y puede ver más cositas. Más cosas, sí, más cosas, sí.
Bueno, aquí me encontré gente con unos amigos que nos visitan desde Canarias, dijo, ¿no? Sí, de Canarias. Sí. Canarias. ¿Cuál es tu nombre? Alessandro. Alessandro, ¿el tuyo? Lucy. Pero son españoles. Sí, Yo soy italiano. ¿Sos italiano? Sí. ¿Pero de qué parte de Del Italia? sur de Italia. ¿Cómo se llama la ciudad? Se llama Vieste el pueblo. Vies. Sí, Vieste se llama, está en el mar Adriático, en la costa adriática, un pueblo pequeño. Ah, bueno. Sí, por eso. Pero ya habías estado en España o Sí. vives No, vives yo ahí. vivo en España. vivo en Ah, España. bueno. Sí, qué bien. ¿Y tú? Canarias. Tú eres canaria de pura cepa. De pura cepa, como se suele decir. Está bueno. ¿Y qué les ha parecido aquí? Primera vez, ¿no? Que vienen Sí, a este lugar. primera vez, sí, ¿Qué les ha sí, parecido? Bien, bien. porque ¿Fueron al Coto, las canteras? Todavía no. No. Todavía Sí, no, pero ya iremos. El Coto, las canteras, ahí Acabamos de es llegar, bonito, por eso. sí. Ah, bueno, todo esto aquí es bonito. Todo bueno, Data sí. de la época romana, de 120 años antes de Cristo, o sea, Sí, tiene sí, historia tiene bastante. mucha historia, Sí. así que merece la pena visitarlo. Claro. Con más atención. Sí, qué bonito poderlos encontrar, gente haciendo local o turismo local aquí mismo en España, Sí. ¿verdad? Pero ellos son de otra ciudad de España. Sí. Así que gracias, muy amable. ¿Cuál es tu nombre, dijiste? Alessandro. Alessandro, ¿y el tuyo? Lucy. Lucy, un placerazo, ¿eh? Un placer. Gracias. Que estén bien. Disfruta. Saludos. Chao. Chao. Bueno, ahí están las personas que haciendo turismo local y eso es muy importante y es algo de demostrar, ¿no? De que las personas pues hagan turismo local pues, ¿no? En sus países, ¿verdad? Así que la recomendación para ustedes, donde quiera que me ven, gente, hagan turismo local. Visiten los rincones de sus países, explótenlo porque tanto España como nuestros países, ya sea Honduras, México, Chile, Argentina, Perú, Colombia y muchos países más, ¿verdad? Que si no tendría tiempo de mencionarlos todos. Hay cosas bonitas que ver en cada uno de esos países. Mi recomendación, visiten, hagan turismo local donde quiera que estén y de verdad que la van a pasar bonito, gente. Vámonos. Voy a ir caminando por acá. Vean cómo está esta calle de tierra aquí. Parece un desierto, ¿eh? Y vean, no es broma, ¿eh? Ahí están los nopales. Por este lado, ahí están los nopales. Así que ya se podrán imaginar, ¿no? Son como estos, el desierto mexicano allá de Sonora, ¿no? Vean, ahí está, vean los nopales, ahí están, ¿eh? ¿Ah? No les estoy mintiendo, gente. Aquí hay más nopales, ¿ves? Vamos por allá. Sí, no, la temperatura está con todo, gente. La verdad que ya hacía algunos añitos que no sentía una temperatura de esta. Recordemos que la temperatura en Suecia no es muy alta en verano. Llegará a 28, 30 grados, pero no se siente así, la verdad. Se siente un poco más fresco. Pero bueno, no queríamos frío, pues aquí está la calor, gente. Aquí está con todo, así que rico, la verdad. Que nuestro cuerpo pues reciba de todo, ¿no? Un poco, ¿no? Así que ya. Bueno, gente, y continuando aquí por mi recorrido, por esta zona de Osuna, zona arqueológica, aquí se pueden observar ruinas arqueológicas de hace muchos años realmente, gente. Así que vamos a continuar por acá. Seguimos por este recorrido, mostrándoles a ustedes. Hay temperaturas súper altas, gente. La verdad que está con todo este sol. Pero bueno, no quise desperdiciar la oportunidad. Mostrarles este lugar que data desde más de 120 años de antigüedad antes de Cristo. Ahí podemos observar. Dice que aquí se encuentra la cueva Legionario. Yo creo que, me imagino que debe ser esta, gente. Me imagino que es esta, porque no veo otras cuevas por acá. Así que voy a girar la cámara por aquí. Vean, esta es como una cueva en forma de triángulo. Pero, ¿será esto, gente? No sé. Igual está con basura ahí. Hay bastante basura. Dice que esta es la cueva Legionario. No sé, gente. Pero bueno, mi deber es mostrarles todo esto aquí por donde ando. Vamos a hacerlo rapidito por las altas temperaturas. Pero quiero mostrarles aquí continúa, aparte de lo que es la piedra caliza. ¿Se acuerdan del video que les mostré del Coto Las Canteras? Justamente queda por aquí. Vean, gente, vean, qué bonito ahí las escaleras. Ahí está. Hay un poquito de sombra aquí, gente.
Véanlo por acá. Vean las escaleras ahí. Y esta pared, este muro, ¿no? Vean qué bonito. Ahí están unas escaleras. No me voy a atrever a subir porque es un peligro, ¿eh? No me quiero arriesgar. Sí, se ve bonito. Esta parte aquí se ve la arquitectura. Imagino que esto que está acá era algún lugar donde le daban de comer a los animales, seguro, hace tiempo, ¿no? Gente, aquí están los escalones. ¿Qué dicen? ¿Me aviento qué? ¿A subir? ¿O nos aventamos? Si se animan ustedes, sí. Voy yo también. Es alto, ¿eh? Hasta allá. ¿Le damos o qué? Vámonos, pues. Vamos, gente. Vamos a irlo, pues, por acá. Ahí está. Bueno, aquí vamos a seguir. Aquí están los escalones. Vamos a documentar como en ese tiempo los romanos subían en este lugar. Vamos a documentar como en ese tiempo los romanos lo hacían. Aunque, gente, déjenme comentarles algo. Ya hubo alguien que subió antes de mí, que tiene más valor. Allá está. Allá está mi esposa. Se animó antes que yo, ¿eh? Ella tiene más valor que yo, imagínense. Vamos por acá. Wow, gente, es considerable, la altura. Uy, gente. Vamos a ir hasta la cima. Ella pudo, hombre. Ella pudo, ¿por qué yo no? Vamos a irlas aquí. No hay nada, dice por acá. Ah, no. Ah. No hay nada, gente. Aquí hay un olivo nomás. Y ahí no, puros olivos y sembradillos. Está vean desde acá, ahí está. Están los escalones, para abajo ahí. Y aquí está toda esta estructura. Gente, qué calor. La verdad que voy a aprovechar ahorita a ver para mostrarles cuánto está la temperatura. Vamos a ver si logran apreciar ustedes. Bueno, ahí está. No sé si logran observar, familia. Penita ahí se ve, 32 grados, Osuna. Está con todo, ¿eh? Vamos a bajar ahora, vamos a hacerlo con cuidado. Ahí está, al ladito tuyo. Bueno, aquí está, gente, ¿verdad? Toda esta estructura ahí, completa. Qué bonito, la verdad, cómo le dan forma a lo que es la piedra caliza, ¿verdad? No quise desperdiciar la oportunidad para mostrarles. Vamos descendiendo ahora. Quiero hacerlo con la precaución posible. Vean, ahí está. Aquí van los escalones. Aquí van los escalones, gente. Vamos. Seguimos, familia, con cuidado. Uy. Ahí vamos. Bueno, seguimos, gente. Denle un like por eso, ¿eh? Denle un like, gente. Suscríbanse al canal si les está gustando mi contenido. Si es primera vez que andas por aquí por el canal, primera vez que estás viendo mi video, te invito para que te suscribas al canal Catracho Nórdico y también te vayas y te suscribas en todas mis redes sociales, ya sea en Facebook, en TikTok, en Instagram, para seguirles mostrando estos lugares maravillosos. Gente no solamente de España, sino que de Suecia u otro país que visite, ¿no? Así que cuento con su apoyo, se suscriban al canal para seguirles mostrando estas maravillas escondidas por estos pueblos maravillosos de España, gente. Claro, bueno, aquí está. Sí, es parte de esta parte que dice que se llama la Cueva del Legionario. Queremos estar aquí, bueno, está este muro grandísimo, ahí lo podemos ver. Y por acá, bueno, las personas han puesto unas letras ahí. Javier, hey Frank, ¿cómo estamos? La Granja, Pablo, Carlos, bueno, ahí están, ya lo funamos. No, gente, es un broma. Ahí está, familia, vean, parte de las estructuras antiguas de ese tiempo. Este era, yo creo, como un pozo, seguramente en ese tiempo. Vean, ahí está, va para arriba, hasta allá. Arriba, allá está un árbol de olivo y ahí está tapado ahí con basura. Seguramente es pozo. Bueno, vamos a salir de acá. La idea pues es mostrarles, documentarles esto es lo que podemos encontrar, ¿no? En Osuna. Luego ahí está una cueva en forma de triángulo. Hay basura sí ahí, pero bueno, no sé. Si tú eres de esta zona de acá, pues espero tu comentario a ver si esta es la cueva el Legionario, ¿no? Así que vamos a seguir por acá. Vamos a salir ahora, a pesar de las temperaturas, pero no me ha importado. La verdad que lo hago con todo el amor y el cariño de mostrarles a ustedes, ¿verdad? Estas maravillas escondidas de aquí de
de España, gente. Bueno, gente, espero les haya gustado este maravilloso recorrido a pesar de las temperaturas. Y bueno, gracias por acompañarme en lo largo de este video. Gente, pendiente nomás al canal Catracho Nórdico, pendiente en los últimos días porque se vienen más videazos de esta Sierra Sur sevillana, gente. Así que no se te olvide también de compartirlo con tus familiares y amigos, cada uno de los videos que yo subo a mi canal de YouTube Catracho Nórdico. Gente, no se te olvide a darle me gusta, también a darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de los videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Familia, no se te olvide también, si es primera vez que estás por aquí, de suscribirte al canal Catracho Nórdico porque me ayudarías un montón. Gente, nos vemos en el próximo video desde aquí, desde la necrópolis, las tumbas romanas aquí en Osuna. Finalizamos, gente. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao, gente.